Hello everybody, today we're going to talk about past simple lesson. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre una lección del pasado simple. Affirmative form, la forma afirmativa. Structure, en primera posición debe ir un pronombre personal. En segunda posición cualquier verbo en pasado simple. Recuerden que hay una lista de verbos regulares y otra de verbos irregulares. Esos verbos debemos aprender. Y por último, un complemento. Let's see some examples. We felt sick yesterday. Nosotros nos sentimos enfermos ayer. You ate Chinese food last week. Tú comiste comida china la semana pasada. He worked very hard last night. Él trabajó muy duro la noche pasada. She traveled to Cusco last year. Ella viajó a Cusco el año pasado. Como pueden notar, las dos primeras oraciones tienen dos verbos irregulares y los dos últimos son verbos regulares. Algo notorio de los verbos regulares es que terminan en ed. Let's keep on with the lesson. Negative form, forma negativa. Structure, estructura. En primera posición un pronombre personal, personal pronoun. En segunda posición el verbo auxiliar did. Tener cuidado aquí, es un verbo auxiliar en esta condición. Luego, la negación. Su contracción es didn't. Luego, un verbo en forma infinitiva. Y por último, un complemento. Recuerden que en la forma negativa el verbo ya no se transforma, ya que existe el verbo auxiliar, didn't. Este verbo auxiliar transforma el verbo en pasado, pero en la forma negativa. Let's see some examples to make it clear. I didn't watch TV last night. Yo no vi la televisión la noche pasada. She didn't believe you. Ella no te creyó. We didn't go to school yesterday. Nosotros no fuimos al colegio ayer. You didn't clean your bedroom last week. Tú no limpiaste tu habitación la semana pasada. Yes or no question form. Structure. En primera posición, ojo, debe ir el verbo auxiliar, did. En segunda posición, un pronombre personal, personal pronoun. En tercera posición, cualquier verbo en forma infinitiva. Luego, un complemento. Y por último, the question mark, el signo de interrogación. Let's see some example, please. Did you eat lunch at home today? ¿Comiste el almuerzo en casa hoy? Cuando es un inglés rápido y hablado, se suele pronunciar el did you como did ya. Did you eat lunch at home today? Para que lo tengan en consideración. Did she go to the bank this morning? Ella fue al banco esta mañana. Did he take dance lessons last year? Él tomó clases de baile el año pasado. Did they buy a new car last weekend? Ellos compraron un nuevo carro el fin de semana pasado. Recuerden que para este tipo de preguntas la respuesta siempre va a ser yes or no. Por ejemplo, la segunda oración. Did she go to the bank this morning? Yes, she did. Or no, she didn't. Let's keep on with the lesson. WH question form. Structure. En primera posición debe ir un question word, ya sea what, where, when, who, why or how. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿O cómo? En segunda posición debe ir el verbo auxiliar, repito, el verbo auxiliar did. En tercera posición un pronombre personal. En cuarta posición un verbo en su forma infinitiva. Y por último el complemento con el signo de interrogación. Let's see some example, please. Why did he talk to her? ¿Por qué él habló con ella? How much did you pay for those glasses? Recuerden, did you, did ya. How much did you pay for those glasses? ¿Cuánto pagaste por esos lentes? What did they cook for dinner last night? ¿Qué cocinaron ellos para la cena anoche? Recuerden que solo en la forma afirmativa existe el cambio de verbo, ya sea verbos irregulares o verbos regulares. Existe una lista que debemos aprender. Luego, ya sea negativo, interrogativo de WH, trabajamos con el verbo auxiliar did.
Y como han podido notar en las oraciones, en su mayoría se utiliza un adverbio de tiempo, como por ejemplo ayer, la noche pasada, el mes pasado, etc. etcétera. Por lo que no me he entendido. Thank you very much for watching. Follow us and subscribe please. Bye. See you next lesson.